Alright, Shalom Akim, como siempre, dando toda la alabanza y gloria a Yahweh, Bahasham Yahushai, Bahasham Roja Kodash. Doble honores a los apóstoles y los ancianos de la Gran Piedra de Molino. Y Shalom y bendiciones a la lección, a ustedes hermanos sinceros y pocas hermanas. A ustedes digo Shalom. Yo soy el hermano Ash aquí, con otra lección. No tengo mis escrituras, pero voy a hacer lo mejor posible para mencionarlas. Y básicamente quiero entrar en diferentes temas. El apóstol Tahar acaba de subir un video de un grupo de son israelitas, pero un grupo de cristianos, right? Dos llamados hombres morenos estaban hablando de los israelitas, right? Que siempre hablan mierda de nosotros. Dicen que nos inventamos doctrinas y nombres y lo que sea. Pero está bien, man, entendemos que no todos pueden recibir las buenas noticias, right? El evangelio. Pero regresando al punto, estos cristianos hicieron un video sobre los hebreos israelitas y nos preguntaron 11 preguntas. Hay 11 preguntas para preguntarles a los hebreos israelitas. Y quiero entrar en eso. Y la primera pregunta fue si creemos en el nacimiento milagroso del Mesías. Y cuando me refiero a milagroso es que María dio luz sin ser tocada. Ok, y esa es la doctrina que estos cristianos y católicos creen. Cuando eso no es bíblico, ok, porque la primera razón es cuando entran a la profecía, right, del nacimiento de Yahushua, que eso se encuentra en Isaías 7 y 14. Dice que te daré una seña, una virgen dará a luz a un hijo, right, y lo llamarás Emmanuel, hablando del nacimiento del Mesías. Y con el nacimiento del Mesías, eso representa la salvación de Israel, porque Yahushua fue enviado por el Padre, Yahweh, para reconciliar, si es una palabra, perdón, no sé si lo estoy diciendo bien, a la nación de Israel, man, para traer paz a la nación de Israel, para perdonar sus pecados, right? Librarnos de la maldición de la ley, right? Y regresando a ese versículo, dice que una virgen va a dar luz a un hijo. Y la cosa con esta doctrina viene de confusión, ok, porque cuando Isaías escribió esa profecía, él no escribió esa escritura con la intención de decir que María simplemente iba a dar luz y sin ser tocada. No, a lo contrario, él escribió, cuando regresan en el hebreo, cuando lo leen en su 100%, básicamente lo que dijo Isaías, él dijo una mujer joven iba a dar luz a un hijo, porque la palabra hebrea para virgen es Ailamá, que significa una mujer joven. Ahí ustedes pueden ir en Google y ahí te van a decir que hay una gran error en la translación de esa escritura. Ok, porque no dijo, por eso el inglés, el español cae corto para explicar las escrituras 100%, porque virgen tiene dos significados en el inglés y en el español.
right? Una virgen significa, la primera definición es una virgen, right? Una mujer que no ha sido tocada. Y la segunda definición es una mujer joven. Ok, so una vez más, la palabra hebrea para virgen en ese versículo es Ailama, que significa una mujer joven. Y la manera que, o la otra palabra para virgen en el hebreo, right, para una mujer que no ha sido tocada es Bath Wala. Ok, y Bath Wala no está en esa escritura. Ok. So, simplemente con sabiendo eso, tú sabes que María era una mujer regular, right? Ella simplemente fue, a María se le fue dada la bendición de cargar al Mesías en su vientre y es todo. Right? No había nada milagroso. Cuando digo eso es Yahushua tuvo un nacimiento regular. ¿Por qué? Porque él, cuando entran en el primer capítulo de Mateo, el libro de Mateos, ahí te da el entero linaje del Señor. ¿Ok? Que él viene del linaje de David y regresa al tribu de Judá. Right? Si vamos con la lógica de estos cristianos, right, hay que decir que el Señor sí tuvo un nacimiento. Él simplemente apareció en la vientre de María y nació. Entonces, él no vino como un hombre regular, porque en Hebreos 2 y 14 y para abajo te explica que él vino con vino como sus hermanos en carne y sangre. Ok, él no vino como un ángel él no vino para consolar los ángeles. Él vino a consolar a la descendencia de Abraham, right? Abraham, Isaac y Jacobo, Jacobo es el padre de los israelitas. So, él tuvo un nacimiento regular. Porque si él hubiera nacido en esa forma sin nomás aparecer en la vientre, entonces él no va a tener un linaje. Entonces él no puede cumplir las escrituras sobre que el Señor iba a levantar a un descendiente de David para sentarse en su trono, para traer paz a la nación. Ok, porque para tener un linaje tienes que tener un nacimiento regular, right? Que viene siendo que tu padre se tiene que acostar con tu madre para que tú salgas, ¿ok? Y por eso, es bien fácil. Yahushua tiene un linaje porque él vino de la semilla de hombre. Right? So José, el padre de Yahushua, right? Porque José, right, el Mesías tenía un padre biológico, que era José. ¿Ok? Y José regresa a la línea royal del rey David. Te dicen que es Lucas 2 y 2, o si no, Lucas 2 y 4. Que José regresó durante los tiempos de los impuestos, él regresó a Belén para pagar sus taxes y regresó a Belén porque él regresa a la línea de David. Right? Y como te dice en la sabiduría de Salomón capítulo 7, el rey Salomón dijo que todos tienen una misma entrada, diciendo que todos los hombres tienen un nacimiento regular. Ok, so por eso no creemos en el nacimiento virgen, porque no es bíblico. Y ni siquiera esa palabra virgen, en el sentido de una mujer no siendo tocada, no está en esa profecía.
So, claramente Isaías no estaba hablando de una mujer que no ha sido tocada, sino una mujer joven. Alright. Y cuando leen el Evangelio de Mateo, cuando el ángel se le apareció a José, él le dijo, agarra tu esposa y tu hijo y váyanse a Egipto. Ok, si el Señor hubiera nacido, una vez más, sin tener un nacimiento regular, entonces José no hubiera sido el padre. Ok. Y como te dice, que es a Romanos 1 y 3, Yahushai viene de la línea o de la semilla del rey David. So, es bien claro. Right. Y otra cosa que vino a mi mente, nosotros, como hebreos israelitas, es en todo, no nomás en nuestra cultura, pero esto es biología no biología, perdona, que no sé si lo estoy diciendo bien, pero esto es básico de la naturaleza, de tu nacionalidad es determinada por tu padre. ¿Por qué? Porque el padre carga la semilla, right? El semen. De ahí vinimos. La mujer no tiene nada que ver con determinar tu nacionalidad. Y también esa es otra cortada al nacimiento virgen. Ok. Porque para que un hijo nazca, tiene que ser el hombre tiene que acostarse con la mujer para disparar su semilla en la mujer, para que ella pueda dar luz. Alright, so, y eso te dice en Números 1:18, que determinaron sus casas, determinaron su nacionalidad por las casas de sus padres. So es bien, las escrituras son bien claras. Y este tema no es difícil, porque constantemente entramos en esto. Alright. So, yo creo que es suficiente razones en maneras como explicar eso. Va a ser, pregunta 2 es, ¿creen que Yahushua es Dios? Y la respuesta es sí. Right? Yahushua es un Dios. Pero el Mesías no es el Padre. Ok. So, el Padre y el Hijo son dos diferentes espíritus. Y cuando leemos las escrituras, hasta eso es claro. Cada vez que él Juan capítulo 17, ese capítulo entra en Yahushua antes que fue crucificado. Él le estaba rezando a su padre Yahweh por la elección. Ok. Ahí claramente te dice el Hijo rezándole al Padre. Ok, ¿qué es otra cortada? Apocalipsis 5. Cuando Yahushua agarró el libro o las escrituras de la mano de Yahweh, ahí es una clara ilustración de dos espíritus. Right? Hasta nosotros somos dioses. El hombre israelita, no es que, como te dice, no sé si es Salmos 82:6,
nosotros somos dioses, pero íbamos a morir como hombres. Y Yahushua, él usó esa escritura cuando los fariseos trataron de, no sé si lo trataron a matar en esa situación, cuando los fariseos se ofendieron en un dicho que dijo Yahushua, y ellos respondieron, ¿cómo es que, cómo te atreves a llamarte Dios? Y Yahushua sacó esa escritura. ¿Qué no está escrito en tu ley que somos dioses, pero íbamos a morir como hombres? Sí, claro que sí, que Yahushua, el Hijo de Dios, es un Dios, pero Él no es el Padre. Alright. Y Yahushua, por supuesto, era un hombre bueno, un hombre justo, que no hizo maldad. Por eso se le fue dado el título de el Cordero sin mancha. Okay, Yahushua siguió todas las leyes y no quebró ninguna. Y el Señor era un profeta, el más mejor profeta que ha existido o que existe. Y capítulos como Mateo 24, Lucas 21 comprueba eso. El Señor nos dio señas o una guía para saber cuándo iba a regresar. Y el testimonio de Yahushua es el espíritu de profecía. Bien claro. Tú crees en Yahushua, o tú eres el testigo de Yahushua, o tú vas a estar en el espíritu de profetizar. Alright. La pregunta 3 es, ¿ustedes creen en la supremacía negra? Y como siempre decimos, no somos negros. Ok, esta cosa de nosotros no se trata de color, alright, sino tu nacionalidad. No se trata de eso, sino que la pregunta hubiera sido, ¿creen en la israelita supremacía? Y la respuesta es hell yeah. Claro que sí, está escrito. El Señor dijo que primero, el Señor es racista. ¿Por qué? ¿O qué es la definición de ser racista? Que tú tienes una creencia que hay una nación que es mejor sobre todos. Y básicamente esa es la definición de ser racista. Tú crees que tu pueblo es mejor que todos. Igual con el Señor. Él escogió una nación, siendo la gente de Israel, que hoy en día son los llamados morenos, latinos y nativoamericanos. Somos esa gente porque las descripciones de los israelitas caben a nosotros perfectamente y nadie más. Alright, las escrituras son nuestros documentos para decir que nosotros somos esa gente. Pero anyway, el Señor escogió una nación sobre todos los pueblos de la tierra, y que íbamos a ser una gente especial, una gente santa, una gente única, una gente mejor. Por eso el Señor nos dio las leyes. Y como te dicen Amos 3:1, el Señor no ha conocido a nadie más. ¿Y qué de las otras naciones? Gente se va a ofender, pero cuando entran en 4:6 y 54, que eso entra que todos salimos de Adán, pero el Señor escogió una línea,
Okay, aunque todos vengamos de Adán, solamente el Señor está tratando con una gente, y como expliqué, es la gente de Israel. Y cuando el Señor habla de las otras naciones, Él dijo que son un escupido, son insignificantes. Right? También en Isaías 40, versículos 15 a 17, te dicen que las naciones son nada. Ok, son polvo. So, el Señor, esas escrituras comprueba que el Señor Él es una racista. Ok, y igual nosotros creemos y sabemos que la nación de Israel es mejor que cualquier otra raza, que el fucking gringo, los edomitas, los moabitas, sino los chinos, los amonitas, siendo los japoneses, los árabes, siendo los ismaelitas. ¿Qué más? Los fucking africanos sucios, esos son los camitas. Somos mejores que todas esas razas. Por eso cuando venga el Señor y cuando Él establezca su reino, solamente los israelitas van a estar reinando, y los demás y los otros y de la otra gente, ellos van a ser nuestros siervos. Ok, so esa es pregunta 3. ¿Qué fue pregunta 4? Right. La pregunta 4 fue si podemos seguir la ley 100%, y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque estamos en carne pecaminosa. Ok, como Pablo explicó en Romanos 8. Lo que quiero hacer no lo hago, y lo malo que no quiero hacer, eso lo hago. So, en este cuerpo es imposible de mantener la ley 100%, porque no tenemos control de estas cadenas de oscuridad. Hasta hay una escritura que dice que tener un pensamiento de vanidad o foolishness, tener un pensamiento maldito, es un pecado, y no tenemos control sobre eso, y últimamente no se puede. Sí, y también estamos en esclavitud, no vivimos en nuestra propia tierra, donde nosotros hacemos las leyes. Ok, so, aunque quieramos mantener la ley 100%, no se puede, porque estamos en una prisión llamada la carne, o en nuestros cuerpos pecaminosos, y estamos en esclavitud. Si nuestros antepasados, que eran soberanos en su propia tierra, no pudieron mantener la ley, ¿cuánto más nosotros? Alright, y esto no se estando en estos últimos tiempos, no se trata de mantener la ley 100%, porque no vamos a ser justificados por las obras de la ley. Ahora, con decir eso no estamos diciendo que no sigan la ley. Right? Todavía tenemos que mantener la ley. Sin fe, teniendo fe en el Señor, automáticamente vas a cumplir la ley a lo mejor de tu habilidad, a lo mejor de tu habilidad, lo que sí se puede mantener. Ok, porque ¿qué es la palabra? Porque fe sin hechos está muerta. Right? Y últimamente somos justificados por fe, como te dice en Galatas 3 y 16, que el hombre será justificado por fe en Yahushua,
Por eso es que el Señor dio su vida. ¿Ok? Porque Israel no podía ser justificado por la ley, porque la ley es bien estricta. Right? Tienes que mantener, para ser justificado por la ley, tienes que mantenerla 100% sin mancha, como Yahushua, que nadie puede alcanzar eso sino el Señor. Right? Y cuando miras nuestra historia, nadie ha podido lograr eso, menos Yahushua y pocos otros. ¿Ok? Por eso Yahushua dio su vida para salvarnos de la maldición de la ley. Porque la ley nos condena a muerte. Y aunque mantengas la ley 100%, right, si quieres una ley, una pequeña, right, hay que decir, mantienes la ley 100% y quieres una ley pequeña, toda esa justicia va a la basura, man. Porque las escrituras dicen que si quebras una pequeña, eres culpable de quebrarlas todas. Es imposible. Por eso Yahweh mandó su hijo Yahushua para traer paz a nuestra nación, salvarnos de la maldición de la ley y de nuestros pecados. Porque necesitamos ayuda, man, straight up. No podemos hacer esto solo. No podemos ser justificados por nuestros hechos. Alright, básicamente no quiero hacer esto largo, ojalá que esto fue edificante. Yo sé que no saqué escrituras, pero las mencioné. Y ustedes, hermanos, allá busquen las escrituras que saqué. Alright, pónganlo en el Google y las van a encontrar, man. Alright, todo alabanza y gloria a Yahweh Shalom.